Y evidentemente si estamos comparando números, se puede comparar 2 números, 3 números, 4 números, n cantidad de números. Entonces podríamos comparar 2 números, sí, vamos a comparar 2 números. Vamos a cambiar lo que es el nombre de variable. Podríamos colocar num03. Y bueno, lo que es la referencia a objeto no pasa absolutamente nada porque el scope está dentro de lo que es la lambda. ¿Se entiende? O sea que yo no puedo acceder a lo que es la expresión, ¿sí?, del objeto si yo no trabajo con ese objeto. ¿Se entiende? Por eso que la programación funcional es tan importante y relevante para el desarrollo del software. No solamente que nos agiliza el desarrollo del software en sí, sino que trabajamos con menos probabilidad de cometer un error. ¿Se entiende? Porque si vos tenés que estar desarrollando una función en la cual esa función tenga que definir si ese tipo de expresión de la función va a ser accesible o no va a ser accesible fuera de sí, de esa función, etcétera, etcétera, bueno, sería un poquito más vulnerable en énfasis a qué tipo de metodología implemente lo que es el desarrollador. Entonces el tipo de programación funcional nos abstrae justamente de ese tipo de fallo. Entonces, como te digo, el scope queda determinado cuando se utiliza lo que es el objeto, en este caso num03. Bueno, entonces si comparamos dos números, podemos trabajar con la función lógica OR, ¿sí?, y comparar justamente si trabajando con num03, vamos a cambiar num03, si justamente ese tipo de número es mayor al número que nosotros le pasemos o que sea menor, se me ocurre, ¿sí? En vez de utilizar estas variables, acá en la salida de la consola, podríamos utilizar, por ejemplo, ya números estáticos. En vez que sea el número comparar, que sea por ejemplo 20, se me ocurre, y acá que sea por ejemplo 17. ¿Sí? Entonces estamos comparando con una función lógica OR justamente esos dos números a través de este tipo de objeto, num03. Si esto lo ejecutamos, vas a ver que el resultado es true. Acá dice lío, control Z, ahí está, el resultado es true. ¿Por qué es true? Evidentemente va a ser true, está comparando el 20, ¿sí? El 20 se guarda en esta expresión y num control sería ¿cuánto? 12. 20 es mayor a 12. Y en este caso exactamente lo mismo, 17 en N1, ¿sí?, y 17 sigue siendo mayor a 12. La cosa cambiaría si acá le ponemos por ejemplo 11, ¿sí? Le ponemos 11. Pero ¿qué pasa? Estamos trabajando con una condición lógica OR, cosa que ya vimos en los videos anteriores, pero bueno, te doy una nueva definición para el tipo integer porque es mucho más evidente trabajarlo con integer y no tanto con string. Entonces claro, esta condición no se va a cumplir, pero esta sí, y va a seguir siendo true. Si esto lo ejecutamos, vas a ver que sigue siendo true. Pero ¿qué pasa si acá lo cambiamos y le ponemos por ejemplo 8? Ahora ninguna de las dos condiciones se van a cumplir, ¿sí? Lo ejecutamos y va a ser false. No sería lo mismo si nosotros trabajásemos con un AND, cosa que también lo vimos, ¿sí? Entonces si esto lo ejecutamos nuevamente va a seguir siendo que false. Perfecto. Pero claro, si nosotros esto lo cambiamos y colocásemos por ejemplo 30 y acá colocásemos 32, como te habrás dado cuenta, va a ser true. Y va a ser false si cambiamos alguna de estas dos condiciones. Bueno, evidentemente esto es Java básico, pero bueno, está bueno que tengas diferentes tipos de ejemplificaciones para este tema para poder relacionar mejor los conceptos. Entonces comparamos en este caso dos números, ¿sí? Dos números con comparador OR. Pero claro, nosotros podemos comparar dos números con lo que no solamente es el comparador, sino que la función OR. ¿Sí? Tenemos la función OR dentro de los predicados. Si colocásemos función OR, ¿sí?, acá lo que podríamos hacer, bueno, esto no se puede definir nuevamente porque ya está definido, trabajar justamente con ese tipo de función OR. ¿Y cómo yo trabajo con ese tipo de función OR? Bueno, acá hay que sacar todo esto, ¿sí?, y evidentemente no deberíamos quedar con un solo punto test y trabajar con el punto OR con las dos variables objetos declaradas, ¿sí?, los dos tipos de objetos de tipo predicado declarado, num3 y num2 en este caso. Entonces podríamos comparar num3 punto, llamamos esa función y le pasamos num2. ¿Se entiende?
¿O no se entiende? Estoy más que seguro que no se entiende nada. Es muy sencillo. Resumiendo, lo que va a ser, lo que vamos a tener en esta salida va a ser trabajar con estos tipos de predicados. Trabajamos con el predicado este y trabajamos con este predicado, ¿sí? En este caso coincidimos que tenemos que justamente la comparación es mayor a el número de control. El número de control sigue siendo 12, ¿sí? Sigue siendo 12, fíjate, no lo cambiamos. Justamente no lo cambié porque justamente me adelanté pensando que íbamos a hacer este tipo de ejemplificación. Así que claro, entonces este tipo de número estático va a entrar, va a ser reemplazado por esta expresión, ¿sí? N1, y va a comparar si 30 es mayor a 12, en este caso, y va a comparar si 30 es mayor a 12 también en ese caso. Y evidentemente va a ser true. Si lo ejecutamos, ahí tenemos en la salida true. Estamos trabajando con el operador OR. Por ende, si cambiamos a uno de estos dos predicados, este o este, y decimos que este sea menor, va a seguir siendo true, porque estamos trabajando con operador lógico OR, más allá de que sea un método. ¿Se entiende? O sea, si vos te lo pones a pensar, si vos detenés el video y ves qué está pasando acá, realmente comprender qué está pasando acá, te vas a dar cuenta que esto tiene una potencia muy alta, pero extremadamente alta. Así que es cuestión de que detengas el video y veas qué es lo que está sucediendo en este caso. Así que bueno, como podemos comparar con un tipo de funcionador, podemos también comparar con un tipo de funcionante.